Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bendecidos, fortalecidos? Qué bueno. Vamos a ver una serie que se llama Cumpliendo los propósitos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia y mi Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti. Ayúdanos, ilumínanos, danos entendimiento. Sí, mi Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Amén. Cumpliendo los propósitos de Dios. Pero nuestro primer tema se va a llamar el sufrimiento y el propósito de Dios. El sufrimiento y el propósito de Dios. E inicio con una pregunta: ¿cómo concebimos a Dios? ¿O qué imagen tenemos de Dios? Sobre todo cuando estamos pasando por sufrimiento o tiempos difíciles. Algunos les llaman pasar por pruebas. Otros le llaman tentaciones. Pero uno y lo otro causan sufrimiento. Y tanto la prueba como la tentación nos lo menciona la palabra de Dios. Aquí hago otra pregunta. ¿Tendrá Dios propósitos en el sufrimiento? ¿Ustedes qué piensan? ¿O pensamos que Dios nos hace sufrir porque es mala persona? Es importante entender lo que es una prueba. Esta palabra prueba, del griego peirasmos, significa de poner a prueba por experimento del bien. Poner a prueba por experimento del bien. ¿Y quién es el que nos prueba? Dios. Pero también dice experiencia del mal. Sí, nos pone a prueba por experimento del bien, porque Dios nos quiere hacer bien. Pero si no se pasa esa prueba, entonces ¿qué sucede? Aquí en esta misma palabra viene disciplinar, o sea, solicitar, disciplinar, adversidad, tentación, poner a prueba por experimento del bien. Jeremías 29:11. ¿Qué piensa Dios? Y dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin
que se espera. O sea, Dios nos pone a prueba por experimento del bien, porque nos quiere hacer bien y porque Dios quiere cumplir propósitos en nosotros. Otra de las definiciones de prueba, porque nos dice poner a prueba, significa examen. Examen. Cuando estamos en la escuela, constantemente nos hacen exámenes. ¿Y cuál es el propósito? Es con el fin de probar el conocimiento correcto de las materias que estamos cursando. ¿Están de acuerdo? Y algunos sufren en sus exámenes. Ahora, levante la mano a cuántos les gustaban los exámenes. No la levantan, nomás le hacen. Ahorita vamos a ver por qué. Así es que es con el fin de probar el conocimiento correcto de las materias que estamos cursando. Y a muchos esto les causa un sufrimiento y puede provocar demasiado estrés. ¿Por qué razón? Porque no tiene seguridad, o sea, la persona que está haciendo el examen no tiene seguridad si el conocimiento que tiene es el adecuado. Quizás porque no estudió bien, quizás porque no se preparó correctamente para pasar ese examen. Por lo tanto, no tiene seguridad de salir aprobado. Cada examen tiene como propósito probar tu conocimiento y no tanto hacerte sufrir, sino probar el conocimiento. Es importante tener una actitud correcta cuando hago un examen y no pensar que el maestro no me quiere o que el maestro me quiere hacer sufrir. Pero aún Dios tiene control cuando estamos sufriendo y nos llevará al propósito el por qué te están examinando. Y ya nos lo va aclarando Santiago capítulo 1, verso 1. Y dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago saluda a las tribus que están en la dispersión, pues las tribus habían sido dispersadas por causa de la persecución. Hace poco estaba viendo una película judía y veía cómo los judíos siempre han sido perseguidos de una de otra manera y estaban por llevar a dormir a su hija y su hija estaba muy angustiada y decía: explícame por qué nos persiguen. Y él le dio una respuesta que quizás no tenía mucho que ver con la realidad. Pero apenas había recostado a la niña cuando se oye que tocan a la puerta, llegan los nazis, sacan a los papás y los matan. Fueron 100 niños que quedaron huérfanos. Imagínense. ¿Por qué le digo esto? Porque Santiago, al saludar, dice: saluda a las tribus que están en la dispersión. O sea, todos aquellos que por causa de la
de la tribulación que les vino, estaban dispersos en diferentes lugares. Y eso causa sufrimiento. El no estar en su casa causaba sufrimiento. El no tener identidad causaba sufrimiento. El haberse quedado sin padres causaba sufrimiento. Aquellas mujeres de Hechos capítulo 6, donde dice que crecía el número de los discípulos y había muchas mujeres viudas, griegas y judías, porque ellas, por causa de la persecución, habían quedado viudas y no tenían casa. Ahora, ¿ustedes creen que eso les causó sufrimiento? ¿Por qué estoy leyendo este contexto? Porque estamos hablando del sufrimiento y el propósito de Dios. ¿Qué pasa cuando nos viene la prueba? Bajo este contexto, retomamos los siguientes versículos, pues las tribus que estaban dispersas lógicamente estaban sufriendo, pues ¿quién no sufre cuando no están seguros y protegidos? Cuando no tenemos sentido de pertenencia, donde nada es nuestro y dependemos de otros. Pero a pesar de esa prueba y sufrimiento, Dios quiere sacar lo mejor de nosotros, ¿verdad? ¿Qué espera Dios de nosotros en medio de la prueba? Santiago 1:2. Y aquí es donde ya empiezan los exámenes. Dile a tu compañero, ¿estoy en examen? ¿Sí? ¿De qué se trata el examen? ¿Qué espera Dios de nosotros en medio de la prueba? Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. ¿Qué espera Dios de nosotros? Dios espera que nos gocemos en las pruebas. Cuando se viene la situación difícil, cuando te sucedió algo inesperado, cuando de pronto te enfermaste y no lo esperabas. Todo ese tipo de situaciones causan sufrimiento. Pero ¿qué dice Santiago? Tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Así es que Dios espera que nos gocemos en las pruebas, pero usa una palabra como tened sumo gozo. ¿Qué significa sumo gozo? Significa un gozo pleno. Este gozo no es el gozo humano, es el gozo sobrenatural. De hecho, el gozo es un fruto del Espíritu, según lo que nos dice Gálatas. ¿Sí? Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿verdad? Es un fruto del Espíritu. Si nosotros estamos en comunión con Dios y tenemos una relación con el Señor, entonces podemos producir el fruto de gozo, pero es sobrenatural. Es muy contradictorio cuando nosotros escuchamos, ay, gózate en las pruebas, sí, ¿cómo no? Humanamente no nos cabe en la cabeza, pero cuando Dios está diciendo, gózate, cuando tengas diversas pruebas, significa que es una gracia que Dios reparte a cada uno de nosotros para poder gozarnos en medio de las circunstancias difíciles. En la versión Biblia para Todos dice: queridos hermanos del pueblo de Dios que está disperso por el mundo, un cordial saludo de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo.
Hermanos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. ¿Qué dice? Alégrense. Ajá. Humanamente, como dijimos, no lo podemos hacer, pero es una gracia que Dios da. Nosotros vamos a producir el gozo con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Quién lo va a producir? Di, yo. No oigo. Con la ayuda del Espíritu Santo. Es una gracia de parte del Señor. Nunca pudiéramos entender que estamos bajo esa gracia, cómo Él nos capacita, nos habilita para poder alegrarnos en medio de esas circunstancias, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque el espíritu triste seca los huesos, pero el corazón alegre es buen remedio. ¿Cuántas personas se acarrean una enfermedad, otra enfermedad y otra enfermedad? Con tristeza, con demasiada preocupación, ¿verdad? Y eso empieza a minar tu cuerpo, tus emociones, tu espíritu, y no se ve que estás en el gozo de Dios, en la plenitud de Dios. Pero es un mandamiento, gócense, ¿verdad? Cuando vengan diversas pruebas. Simplemente le recomienda alegrarse cuando estén pasando por dificultades y hace referencia a actitudes y carácter. Actitudes y carácter. Si te fijas, no de sentimientos, actitudes y carácter. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. ¿Sí? O sea, por fe andamos. ¿A qué se refiere cuando dice por fe andamos? Se refiere a los principios de la palabra de Dios, porque por fe andamos y no por vista o no por sentimientos. Andamos en obediencia a su palabra y no por sentimientos. Ahora, ¿vamos a anular los sentimientos? No. ¿Somos humanos y tenemos sentimientos? Sí. Pero los sentimientos van hasta el último hablando del alma. ¿Sí? Porque están en el alma los pensamientos, la voluntad y los sentimientos. Entonces, los pensamientos tienen que ajustarse a los pensamientos de Dios, porque por fe andamos y no por vista. Andamos por obediencia a la palabra de Dios y no por sentimientos. Y les reitera que muchas veces las dificultades, retomando el verso, van a ser diversas. Los exámenes van a ser diversos. Las pruebas van a ser diversas. ¿Qué significa diversas? Del griego poikilos, ¿qué significa? Multicolor. Variado en carácter, multiforme. Multicolor significa que las pruebas serán de diferente carácter y que al mismo tiempo pueden venir distintos tipos de pruebas. Por esa razón debemos de pedir sabiduría a Dios, lógicamente basada en el conocimiento previo, en el conocimiento de su palabra, del cual nos muestra Santiago. ¿Han sentido las diversas pruebas? Y bueno, en cada uno de nosotros son diferentes pruebas. No podemos ver las pruebas de la misma manera un joven, un adulto o un niño. Todos tienen sus luchas, ¿verdad? Todos tienen sus batallas. Hay diferentes
pruebas. Para un jovencito a lo mejor su lucha es que los papás le dicen, pues tú quieres servir al Señor, entonces tienes que ser responsable. Y no porque vayas a servir al Señor significa que tú no vas a sacar buenas calificaciones, o no le vas a dedicar al estudio, o no vas a cumplir tu tarea ahí en la escuela infantil, ¿verdad? O no significa que no vayas a hacer tus responsabilidades en casa, solo porque dices que estás sirviendo a Dios. Entonces eso, quieran o no, causa, hay alguien que le puede causar estrés, hablando humanamente. Pero si lo vemos desde el punto de vista de Dios, Dios permite la prueba para hacernos bien. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? Lo que decía Jeremías, porque yo tengo pensamientos para ti de paz y no de mal, para llevarte al fin que se espera, ¿verdad? Entonces los padres quieren lo mejor para los hijos. Y ven que el niño quiere hacer muchas cosas y es entusiasta, pero les dice, sí, pero vas a tener que obedecer. Y no me vas a levantar la voz como en algunas ocasiones lo haces, porque tú así no puedes ministrar, ¿verdad? Es un examen. Es un examen de carácter, es un examen de actitudes. Diferentes pruebas, o sea, significa, hablando de multicolor, que van a venir 2, 3 pruebas a la vez. ¿Han sentido las diversas pruebas que vienen una tras de otra y decimos, cuando no nos llueve, nos llovizna? Y decimos, y ya no sientes lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? Si pasamos un examen con éxito o lo aprobamos, significa que ya estamos más diestros para tener 2 exámenes seguidos. ¿Amén? Porque decimos, no me gusta el examen. Me pongo nervioso, me pongo tenso, ¿y qué es lo que hay que hacer? ¿Ponerse nervioso o tenso o estudiar? Estudiar. Quiero pasar el examen, entonces voy a estudiar. Si me siento inseguro es porque no me he preparado bien. ¿Cuántos jóvenes los exentaron y ni siquiera hicieron un examen porque tenían un entendimiento pleno de los principios de las materias? ¿Verdad? ¿Cuántos queremos salir exentados con el Señor? El primer examen que Dios nos hace cuando vienen las pruebas es: gózate y alégrate en las pruebas. Ese es el primer examen. Y entonces empiezan a venir situaciones en nuestra vida. Y nos acordamos de lo que Dios dijo. ¿Quién va a producir el fruto de gozo? Nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero yo lo quiero fabricar solo. Y mientras yo quiero, me enojo más. No puedo experimentar ese gozo genuino que da Dios. Y no pasó la prueba, no pasó el examen. O sea, cuando Dios permite una situación es porque nos está examinando. Está examinando primero nuestro conocimiento. Si pensamos bien, actuamos correctamente. Si no pensamos correctamente, conforme a los principios, entonces vamos a errar. ¿Y cuál fue tus respuestas ante ese examen? ¿Por qué a mí, Señor, me pasan estas cosas? ¿Yo no merezco esto por el cual estoy pasando? ¿Es injusto? ¿Y estás en un mar de lágrimas? O sea,
en lugar de gozarte en medio de la prueba, es porque no estamos entendiendo. Dios nos está examinando nuestra conducta, nuestras actitudes, cómo vamos a responder, y muchos cristianos empiezan a volver escapistas. Y dice una joven, es que ya no soporto en mi casa mi mamá, mi papá, y alguien le dice, pues búscate a ver a dónde te vas. O sea, estoy huyendo. Ese es el escapista. Soy de Dios, pero alguien no me está aconsejando correctamente. Cuando nosotros podemos ir a lo que dice la palabra de Dios. ¿Ves? Por eso hablaba del conocimiento. Dios prueba el conocimiento, nos examina. Llega el día de las calificaciones y buscan con ahínco el tablero donde aparecen las calificaciones y dice María, ¡oh! ¿Es mi calificación? 2. Mira el rostro de tu compañero. 2. Porque cuando te diste cuenta de tu calificación, parecía que querías sonreír, pero empezaste a llorar. Terminaste en un mar de lágrimas, o sea, no pasaste el examen. Ves la calificación y dices, te reflejas, creo que lo puedo lograr. Voy a prepararme, voy a estudiar, voy a salir adelante. Pero gózate, hay otra oportunidad. Dile a tu compañero, nos vamos extraordinarios, ¿qué les parece? ¿Sí? Mira, te quedaste con la cara bautizado como en jugo de limón y no pasaste la prueba. Y estás en casa y siempre con el rostro duro, refunfuñando. Hijo, ayúdame esto. ¿Otra vez? Dios nos lleva a extraordinarios. Es la oportunidad que Dios nos está dando. Dios sigue permitiendo la prueba una y otra vez, hasta que entendamos que Dios no nos quiere hacer sufrir con la prueba, sino quiere afirmar el conocimiento que esto implica. Santiago capítulo 1, verso 3. Y dice la palabra, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Examen número 2. Analizando este versículo, ¿qué es lo que se prueba? La fe. Fíjense lo que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, se examina lo que conoces, los principios de Dios. La prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Se prueba la fe, se prueba el conocimiento de la palabra una y otra vez. Se prueba lo que tú crees. ¿Qué es lo que produce la prueba de nuestra fe? Como dijimos, produce paciencia. ¿Y cómo viene la paciencia? Pues me voy a la tienda, al súper, les digo, 1 kilo de paciencia, por favor. ¿Verdad que no?
Pues fíjate que la paciencia viene por la tribulación. Ahora, fíjate qué significa paciencia del griego hupomoné. Significa resistencia o aguante, pero alegre. Y nos insiste, ¿verdad? Resistencia o aguante. Hay quienes dicen, yo ya no soporto mi situación en mi casa, es difícil, no sé cómo llevar a mis hijos, pero no están entendiendo que Dios está permitiendo la prueba para hacerte bien. Dios está permitiendo la prueba para que nos reflejemos en el espejo de la palabra y nos demos cuenta que también Dios nos quiere cambiar a nosotros como padres. Y trasladamos todo para el otro lado, los hijos, los hijos, los hijos. Entonces Dios permite que se levante la tormenta, porque así con Jonás Dios levantó la tormenta, porque Dios quería tratar con Jonás. Dios no estaba agradado del carácter de Jonás. Él no tenía amor por las almas. Él no quería predicar para que la gente realmente se arrepintiera. Y Dios tuvo que tratar, levantar la tormenta, levantar la adversidad para tratar con él. Y dice la definición: resistencia, aguante, pero alegre y esperanzado. El que es paciente, fíjate lo que dice también, es alguien constante, perseverante. O sea, estoy viviendo esta situación en mi casa, pero cada vez que ocurre, estoy esperanzada, estoy esperanzado, alegre, paciente, perseverante. Cuando pasamos la prueba nos hacemos más pacientes, tenemos mejor resistencia para aguantar la adversidad. Y somos más alegres cuando viene la prueba y más esperanzados respecto de aquellas cosas que se ven con cierto grado de dificultad. Porque fíjate que dice Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué significa completa? Del griego teleios. Y dice ahí, en varias aplicaciones de trabajo, porque es trabajo. Crecimiento mental y carácter moral. En cualidad de completo significa alcanzar madurez. Alcanzar madurez. O sea, ¿qué quiere hacer Dios cuando nos examina? Darnos un crecimiento mental y carácter moral, para que alcancemos madurez. Así es que cuando la persona es probada, y es probada la paciencia, la persona que sale aprobada va a experimentar, número 1, crecimiento en su vida, crecimiento mental. ¿De qué nos habla el crecimiento mental?
Cuando ya una persona es capaz de pensar objetivamente y resolver un problema, sin involucrar su mente o pensamiento humano. Por ejemplo, una mujer dice: tengo un esposo que me desaprueba constantemente con sus palabras negativas, pero ya decidí no tomarlo personal, porque no tiene que ver conmigo, sino con su persona. Y he tomado la decisión de amarlo a pesar de sus acciones. Esta persona, con carácter cabal, fue capaz de pensar y actuar como Dios, a pesar de que sus sentimientos gritaban todo lo contrario. ¿Sí? Los sentimientos le pueden gritar, contéstale, te sientes agraviada, es injusta su actitud, pero ¿qué es lo que piensa? Ella dice: yo decidí no tomarlo personal. Humanamente alguien dice: es personal. Espiritualmente no es personal, porque cuando una persona se porta de esa manera, tiene que ver con esa persona y no con la persona que está siendo agredida. ¿Sí estamos entendiendo? Si no, imagínate, estaríamos como los del mundo. No se acabarían los pleitos, no se acabarían las quejas. El hogar, en lugar de ser un pedacito del cielo, sería un pedazo del infierno, porque no estamos contestando, no estamos pasando el examen. Por ejemplo, ¿por qué dice que no tiene que ver con ella, sino con él? Porque si él piensa mal, si él es mal educado, si él es grosero, si él es, por ejemplo, Abigail, una mujer muy inteligente y muy sabia, nos lo dice ahí 1 Samuel, era una mujer muy sabia, muy hermosa, era una mujer que hablan de que tenía una buena apariencia, pero tenía un esposo muy malo, muy duro. Y ella se portaba con él prudentemente. ¿Qué hacía? Mi esposo es borracho, no voy a hablar con él. Porque el que es inteligente y sabio se guarda y se calla, esperando que esa otra persona que es borracha se le pase la borrachera y recapacite y pueda hablar con él cuando está buena y sana. Pero ¿qué dicen algunos? Es que yo sufro porque tengo un esposo borracho. No, sufres porque eres imprudente, sufres porque lo confrontas, sufres porque te pones al tú por tú, y eso no es inteligente. Y Dios a veces permite la prueba para examinarnos. A pesar de que él era un hombre perverso, como dice la palabra, un hombre malo, un hombre duro, ella no era una mujer acomplejada. Ella no era una mujer que se sentía menos porque le estaban echando la tierra encima. Era una mujer que tomó su dignidad en Dios. Y Dios al final se encargó del marido, pero ella hizo lo correcto. Esta persona con carácter cabal fue capaz de pensar, de actuar como Dios, a pesar de que sus sentimientos gritaban todo lo contrario. Si se fijan, no anulamos los sentimientos, pero los sentimientos no van primero. Primero va la razón bíblica. Porque tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así como nosotros pensamos, actuamos. Y cuando estamos siendo examinados, se prueba, se examina lo que creemos.
Por ejemplo, una persona que descubrió que tenía rencor contra alguien. Puede ser un hijo con su madre o con su padre. Puede ser un esposo con su esposa. O puede ser una hermana con su suegra. ¿Cómo actúa una persona con carácter cabal? Reconoce que el sentimiento pecaminoso que guarda en su corazón deshonra a Dios. Y cuando se presentan precisamente estas situaciones difíciles, esos roces entre familiares, entre nueras, entre suegras, entre hijos, entre padres, y aflora precisamente esos sentimientos o esos pecados que hay en el corazón, como guardar rencor o amargura en el corazón. Fíjate que dice Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué dice ahí? Quítense. ¿Quién se lo va a quitar? Nosotros. ¿Verdad? Dice, quítense de vosotros. Por eso a veces se pierde el gozo. Por eso a veces somos impacientes. Porque tratamos de caminar sin Dios, sin los principios de Dios, sin la gracia de Dios, teniendo todo. Teniendo a Dios, teniendo su amor, teniendo su gracia, teniendo sus mandamientos. Entonces Dios empieza a examinarnos. Esto de quítense es un acto de la voluntad, que la voluntad también se encuentra en el alma. Con la voluntad yo decido. De pronto Dios me alumbra en mi corazón, me enciende la luz y me doy cuenta que hay lugares oscuros y que por esa razón no soy muy paciente. Hay ira, enojo, gritería, pero a veces las raíces son porque hay resentimientos, hay amarguras, hay relaciones rotas. Y tenemos que usar nuestra voluntad, obedecer a Dios. Por esa razón también se adquiere un carácter moral. Porque al pensar objetivamente, por ende, se adquiere el carácter moral, capaz de adoptar la palabra y ponerla por obra. Esta es una persona que ha alcanzado madurez mental y espiritual. Cuando una persona ya piensa objetivamente y no traslada los conflictos de otros, aunque parece que tienen que ver con nosotros, hacia sí mismo, sino sabe cómo responder ante cada situación, es una persona que ha alcanzado madurez mental. Porque muchas veces decimos, es que yo soy maduro espiritualmente, porque no, es que yo ya fui al instituto, yo tengo mis títulos, tengo teología, tengo todas mis materias, pero cuando te ven actuar, es cuando se ve nuestro nivel.
Si tenemos un crecimiento mental, y espiritual, no se trata tanto de tener un conocimiento y estar desequilibrados mentalmente. No estoy diciendo locos. Desequilibrado mentalmente me refiero a que reaccionamos de maneras que no son conforme a la palabra de Dios. No somos pacientes, ¿sí? Hay más ira, enojo que gozo. Y Dios nos va examinando paso por paso. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Hacernos bien. Ay, Señor, yo no sé por qué pasan estas circunstancias. Dios te quiere hacer bien. Pregúntele al Señor qué quiere que hagas en esta situación. La definición también dice trabajo, y sí que es trabajo, ¿verdad que sí? Porque a veces queremos solucionar todo a través de una consejería, pero es trabajo que nos cuesta tener una salud mental, es trabajo cuando Dios nos demanda hacer algo como gózate, como sé paciente, aguanta, resiste, no pierdas la esperanza. No es solo reconocer en qué estoy mal, porque alguien puede reconocer estoy mal, tengo rencor, tengo amargura, soy muy gritón, sino que ese conocimiento me debe de llevar a un arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Del griego metanoia. Significa dolor profundo por haber pecado y cambio de dirección. Si nos damos cuenta que hay algo en el corazón, no solamente debemos de reconocer, sino de decir, no, espérame, déjame decirte por qué tengo rencor, déjame decirte por qué tengo resentimiento, déjame decirte por qué tengo amargura. Y así no la llevamos, ¿verdad? Y no hay una salud mental. ¿Por qué? Porque alguien tiene que ser el culpable de nuestros pecados. O sea, nos justificamos porque no somos pacientes, no aguantamos, no soportamos, empezamos a guardar cositas en el corazón. Y no solamente reconocer, hay que arrepentirse, pero también hay que pedir perdón, ¿verdad? Hay que arrepentirse, pero hay que pedir perdón. Tiene que haber un cambio de dirección. Dios no quiere que suframos por sufrir, sino que si sufrimos sea haciendo la voluntad de Dios. Si sentimos que algo se está quebrando dentro de nosotros, como aquel gusanito prieto y feo que se tuvo que subir ahí a su capullo, al decidir subirse al capullo y querer ser una bella mariposa, sabía que iba a pasar por un quebrantamiento. Pero quiso hacerlo, porque quería la transformación, quiso hacerlo porque quería el cambio. Aquí va la voluntad. Pedir perdón, y luego viene otra parte importante que muy poco se predica, que es la restitución.
A veces en nuestro pecado de amargura podemos difamar personas por justificar nuestra carne, pero Dios nos pide restituir. Hay que pedir perdón a Dios y a la persona que ofendimos con pensamientos y palabras para que verdaderamente Dios nos perdone. Porque dice el Señor que si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar. El ejemplo lo vemos en la historia de Zaqueo. Cómo Zaqueo era un hombre chaparrito, era un publicano, recolector de impuestos, cómo sustraía de todo eso, pero luego tuvo un encuentro con Jesús. Jesús va a su casa, recibe la salvación, viene toda una transformación y le dice al Señor: Señor, si a alguien yo le he robado, le doy 4 veces más de lo que yo le robé. Lucas 19:8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En este ejemplo vemos cómo Zaqueo restituyó 4 veces más de lo que había robado, pero la restitución no es solo aplicado a esa vertiente, sino también a restituir una reputación, un daño. ¿Qué significa restituir? Significa devolución de una cosa a quien la tenía antes. Hay quienes vienen y dicen: ¿me perdonas? ¿Pero por qué? No sé, pero Dios me dijo que te pidiera perdón. Sí, ¿cómo no? Por esa razón, esa persona que difamó debe de restituir yendo con la persona y con las personas a las cuales ella habló o él habló. Hubo un niño, y esto es una historia verídica, que le hicieron mucho bullying en la escuela. Ese niño fue dañado, creció con mucho daño mental, porque hay personas muy débiles mentalmente. Si aún tenemos a Dios, y muchos están sumidos en la depresión, y tenemos a Dios, pues ese niño fue muy afectado, de tal manera que fue creciendo y tuvieron que meterlo a un hospital psiquiátrico porque lo dañaron tanto mentalmente, emocionalmente, que se afectó. Y un hombre que era uno de los que lo habían afectado, habían pasado muchos años y su corazón cambió. Y dijo: voy a ir con él y le voy a pedir perdón. Fue al psiquiátrico y le pidió perdón. Y le dijo: perdóname por todo lo que te hice, por todo lo que te dije, perdóname porque me confabulé con otros para hacerte mal. Y él le dijo: la única manera que yo te voy a poder perdonar es que tú vayas con todos los amigos que en ese tiempo a mí me dañaron y me afectaron y te retractes de todo lo que tú me dijiste. Y él dijo: sí, porque también él tenía mucho cargo de conciencia y empezó a pensar: híjole, pues esto va a costar, porque los diferentes amigos estaban en diferentes países y tenía que ver con traslados, con aviones, con todo, pero dijo: lo voy a hacer. ¿Se fijan? La restitución. Son diferentes pruebas que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? En los cuales podemos permanecer indiferentes ante otras personas. Y a veces pensamos, como dije, como la avestruz, meter la cabeza en el hoyo y decimos: nadie nos ve. Cuando se percibe claramente cuando hay un rechazo para una persona.
En cada una de las situaciones que Dios nos prueba nos quiere hacer crecer. No nos quiere hacer sufrir, nos quiere hacer crecer. Por eso es el sufrimiento con un propósito de Dios. Aunque nos causa dolor y sufrimiento, pero si hemos alcanzado madurez, lo vamos a hacer sabiendo que Dios cumple su propósito en nosotros. El que ha alcanzado madurez no está pensando en cuántos me hicieron, cuánto me dijeron, sino quiero hacerme responsable de lo que hay en mi corazón. Si yo tengo una amargura y alguien me apapacha por mi pecado, ¿me sana? No. Si me guía Dios y me enseña que yo no debo de vivir así, que no tengo que tener resentimiento con nadie. Cuando una persona reconoce en primera persona que tiene una relación personal con Dios y que si peca está desagradando a Dios, eso es madurez mental. Cuando no está trasladando los problemas a los demás, sino que se hace responsable a sí mismo de lo que él está afectando a Dios o está deshonrando a Dios. ¿Se fijan? Eso poco lo reflexionamos. La gente llora, pero llora porque trae resentimientos, amarguras, por todo lo que ha vivido, pero nunca tiene una convicción de pecado por el resentimiento, el rencor o la amargura que tiene. Salud mental es reconocer nuestros propios errores, nuestros propios pecados, lo que nosotros hemos hecho mal, no lo que los demás hicieron con nosotros. Sí me afectó, pero ¿qué? Dios quiere que yo responda. Amén. Dios quiere cumplir sus propósitos en nosotros en medio de esas pruebas. Por eso nos examina. Así es que, ¿qué les parece si ponemos atrás unas gráficas con los diferentes exámenes y luego vamos a ver nuestras calificaciones? ¿Sí? No creo. No creo. De seguro hemos adquirido conocimiento, pero el conocimiento hay que añadir sabiduría, que es la habilidad práctica para llevar a cabo lo que conocemos. ¿Qué podemos hacer para alcanzar la sabiduría? Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ese es otro examen. ¿Tienes falta de sabiduría? Pídela a Dios. ¿Cómo pasas la prueba? Pídela a Dios. Dile: Señor, no sé cómo entrar y salir. Señor, no sé cómo explicarme. Quiero arreglar los problemas y los enredo más. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si le pedimos a Dios, nos la dará abundantemente. ¿Cuántos le pedimos sabiduría y oramos para que Dios nos dé sabiduría cada día? Amén. Dios no quiere que tengamos dos pensamientos, que fluctuemos entre dos pensamientos. Por eso Santiago dice, el verso 6, Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Debemos de pedir con fe la sabiduría de Dios para pasar el examen.
y no sufrir por sufrir. Pero ¿qué pasa si dudamos? Santiago 1:7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dile, de ese es el que nos está hablando Vicky. El de doble ánimo. Por eso es probada nuestra fe. Por eso es probada nuestra paciencia. Ese es inconstante en todos sus caminos. Es el que dice y no hace. Por esa razón no crece. Está en un círculo existencial, siempre regresando al mismo punto, pero no crece. No hay salud mental, no hay salud espiritual y tenemos muchos esques. Es que, porque me pasa esta situación, es que, dile a tu compañero, nada de es que. Así es que el hombre de doble ánimo es el que dice y no hace, por eso no crece. Siempre regresa al mismo punto y no es una persona plena. El sufrimiento trae como propósito madurarnos, completarnos, para que alcancemos madurez y carácter cabal y moral, dejando atrás nuestros pensamientos humanos. Amén. Mientras que escuchamos la palabra, estamos siendo examinados. Cierre sus ojos un momento y hable con el Señor, porque usted sabe en este momento que se está dando la palabra, ¿qué hay en nuestra vida en lo particular? ¿Qué tipo de examen el Señor nos está poniendo? Depende de nosotros salir aprobados y decirle, sí, Señor, yo estoy dispuesto a ser examinado. Y Señor, agradezco por las situaciones adversas que tú has permitido en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, en mis relaciones interpersonales. Te doy gracias, Señor, porque yo a veces me he sentido mal, me he sentido inadecuado, pero no he entendido lo que tú me estás enseñando. No había entendido cuál es tu demanda, qué es lo que tú estás esperando de mí. Es más bienaventurado dar que recibir. Es más bienaventurado esperar en Dios y no en el hombre. Oh, mi Señor, que lleguemos a una salud mental, que podamos repartir amor, gozo, que podamos dar palabra de bendición a otros. Señor, sabemos que tú nos estás examinando y lo que tú esperas de nosotros. Y en este momento aceptamos, Señor, el reto. Aceptamos, Señor, ser examinados, pero también, mi Señor, queremos pasar el examen. Ayúdanos, danos gracia, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios les bendiga mucho.